Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la exposición de mi pintura corriente contemporánea. Bueno, en este caso les voy a contar un poco sobre esta pintura, la cual es una obra 100% original, pintada por Víctor Mauricio Gómez Rico. Me presento. Este video es para la clase de Historia del Diseño. Entonces, empecemos por el nombre de mi obra. Mi obra, como nombre, recibe Sobreviviendo al Desarrollo. ¿Por qué motivo le puse este nombre? Porque digamos que esta obra se centra como tema principal en el parque. En este caso vamos a hablar del Parque Marceliano Vélez, el cual es el parque del municipio de Envigado, el parque principal, ¿cierto? Como descripción de la obra, quiero contarles que para poderlo ejecutar, primero realicé una investigación muy ardua sobre todos los temas que conlleva el parque, tanto su desarrollo como el avance a través de los años, todo lo que ha impactado este tipo de cambios, etc. Bueno, lo primero, contarles, acá vamos a encontrar cinco elementos básicos, perdón, que son las palmeras, la iglesia, una caja de embolar, este caballero que está por acá que se llama Don Jaime y un ajedrez. Entonces, explicando un poco mi obra, vamos a encontrar que lo principal es la iglesia del parque. ¿Por qué motivo quise incluirla? Es una iglesia que fue terminada su construcción en 1879, quiere decir que tiene más de 100 años y ha sobrevivido a todos los cambios que ha tenido el parque. Tú sabes que todos los parques de todos los municipios por lo general siempre tienden a tener cambios, modernizaciones, cada que entran gobiernos nuevos, cada 20 años, cada 30, cada 50. Sin embargo, la iglesia ha sobrevivido totalmente a todos estos cambios, sosteniendo la misma fachada durante más de 100 años. Obviamente le han hecho mantenimiento, se ha pintado, le han hecho arreglos, pero la fachada ha sido exactamente la misma durante estos 100 años. ¿En qué se integra esta iglesia con el resto de los elementos? Bueno, empecemos. Esta palma es una palma excelsa, lleva más de 70 años en el parque, obviamente no la misma palma, sino su especie como tal, y durante todos estos años han ido retirando las palmas, se mueren, las retiran, las botan, pero hay una en especial que está en todo el centro, al frente de la iglesia, que lleva muchísimos años ahí, la cual quiere decir que ha sobrevivido. Si bien anteriormente no estaban en esas celdas, sino que eran sobre el piso naturalmente. Las sacaron, luego las volvieron a plantar, entonces digamos que han hecho trabajos importantes, sin embargo ha sobrevivido. El ajedrez, ¿por qué coloco un ajedrez? En las casillas como esta que vemos acá, vamos a encontrar diferentes ajedrez. Y ya en la parte pues como de la curaduría de la iglesia les prestan a los señores o ellos mismos tienen sus propias fichas, porque este parque, como muchos parques, es digamos muy transitado o muy concurrido por personas de la tercera edad. Entonces son mayores, adultos, pensionados, algunos no pensionados, que se van al parque a cambiar relojes o a jugar cartas en sus propios tapetes o a jugar ajedrez. Entonces este ajedrez juega un papel supremamente importante. Bueno, el señor que vemos por acá y la caja de embolado. ¿Por qué lo quise incluir? Porque para mí es muy importante tener en cuenta los patrimonios de nuestros parques, ¿cierto? En este caso el señor Don Jaime lleva 35 años ejerciendo su oficio en el municipio de Envigado y a pesar de todo no han logrado desplazarlo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que estamos hablando de sobreviviendo a la evolución, pues ha logrado sostenerse. ¿Pero por qué? Porque los diferentes gobiernos han hecho diferentes campañas con ellos, como es la carnetización, les han dado 2 camisetas para que puedan trabajar, como la camiseta que se ve en el fondo, que es una camiseta verde, y una gorra naranjada, que son los colores del municipio de Envigado. Entonces esto le ha permitido seguir con su empleo. Sin embargo, pues sabemos que la evolución va en cuanto a lo textil y a todo, entonces se ha perdido mucho como esa costumbre de embolar. Entonces es algo que ya no vemos tanto. Como referentes estéticos, estuve en el parque haciendo la investigación, tomé mucho registro fotográfico, ahí les voy a poner algunas de estas fotos. Como referentes conceptuales, digamos que usé la historia misma del parque, ¿cierto? O sea,
Estamos hablando de un parque que tiene más de 146 años, que ha venido evolucionando y sin embargo toda esta historia se encuentra también como en la página del municipio de Envigado. Podemos encontrar videos sobre ella, fotografías y videos de cómo era el parque Envigado antes. Antes pasaban 2 calles por todo el centro del parque Envigado, actualmente no pasa ninguna, es un parque 100% peatonal, entonces es algo demasiado interesante. Y como proceso creativo, digamos que pues cuando ya teníamos como la calificación del trabajo como tal, fue súper interesante la retroalimentación que nos dio el profesor Mario, en el cual comprendí muchas cosas, las cuales obvio si las hubiera sabido antes, las hubiera corregido desde un principio, y era la integración que podía lograr entre mis elementos y la obra como tal. Pues digamos que hablando así como se encuentra la obra, pues lo que quise fue generar como unos rayos de color muy característicos del pop art, que fue el tema en el que nosotros nos inspiramos para la fabricación de esta obra. Y los colores como tal también son muy dados al pop art. De igual modo, pues lo que yo quería generar o reflejar era un poco de alegría, mucho dinamismo como tal en el parque. Por eso puse como todos estos punticos como para llenar el espacio y que se viera como un espacio muy feliz, muy suave, muy sutil. Y creo que pues fue lo que logré y pude reflejar. En la parte superior puse Envigado porque pues este es el parque principal de Envigado. En Envigado hay más de 15 parques y pues este es el parque total y principal de todo el municipio de Envigado. Bueno, como proceso en elaboración de la obra utilicé vinilos, no calqué absolutamente nada, todo fue totalmente hecho a mano. Usé diferentes combinaciones de vinilo, las cuales aprendí pues en la materia del color, para poder lograr los diferentes colores y matices en colores que encontramos en la obra. Todos fueron combinando vinilos y por ejemplo toda esta parte de puntos y todo eso se generó con un pincel por la parte de atrás. Entonces digamos que muy contento con los resultados, me parece que logramos una muy buena obra y como aprendizaje como tal, súper interesante resaltar que para hacer cualquier tipo de obra hay que conocer la historia. No sé, como nos decía Napoleón, pues la historia es supremamente importante conocerla para poder ejecutar o saber cómo fue que evolucionamos y cómo llegamos hacia donde estamos. Entonces, muy chévere pues haber investigado sobre el parque, aprender un poco, conocer diferentes personas del parque, contextualizarnos un poco sobre eso y pues también aprendí mucho en el manejo de los vinilos. Realmente no tengo mucha experiencia pintando, entonces considero que la factura de la obra como tal fue muy buena, teniendo en cuenta, como aclaro, que no tengo mucha experiencia pintando, sino que fue a través de la práctica. O sea, incluso la repetí 2 o 3 veces para poder lograr y llegar al resultado final de mi obra. Muchas gracias por estar aquí y por brindarme este tiempo y este espacio.